¿Cómo andan? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a tratar de subir un poco el tono, así la tensión acá supera la de allá, que está buena la música también. Primero agradecerle a Patricio este aporte a un tema que a muchos les puede parecer lejano, a otros les puede parecer más cercano, va a depender en este auditorio de a quién toca en cuanto a las víctimas esta noción de genocidio, ¿no? La palabra genocidio tiene para los familiares de los desaparecidos, por supuesto, un significado muy especial. La palabra genocidio tiene para los familiares o quienes integran los pueblos originarios un contenido también muy particular. Ahora, el gran desafío, y por eso el aporte de los libros, el aporte de las películas, el aporte de los documentales, el aporte de estas charlas, el aporte de todo lo que ustedes puedan hacer para difundir el tema de la existencia de los genocidios, y por eso esta contribución de Patricio es enorme en este campo, porque es muy poco lo que se ha escrito en la Argentina sobre el tema, y nosotros necesitamos escribir mucho más, necesitamos producir mucho más, necesitamos hablar mucho más, porque a los argentinos y a las argentinas, a los latinoamericanos, a los pueblos del mundo, los ha cruzado siempre el genocidio. Siempre nos ha cruzado este genocidio, el anterior, cuando digo son los que actualmente cruzan al mundo entero. El genocidio, es decir, el exterminio de grupos, ahora en un ratito vamos a hablar de qué tipo de grupos y a dónde tenemos que llevar nosotros nuestra comprensión y nuestro debate y nuestra discusión sobre aquellos que quieren minimizar el tema de los genocidios. Y la Argentina tiene dos grandes muestras horrorosas de lo que ocurrió, que es lo sucedido durante la década del 70 con el terrorismo de Estado y el genocidio cometido, en ese caso por una fundamentación y una motivación política por parte de los agentes estatales, militares, policías, gendarmes, prefectos, etc. Y después tiene hacia atrás dos grandes genocidios, ¿no? Como si los genocidios uno quisiera colocarlos en categoría de grandes o pequeños, pero digamos para ponerlos más en escena, que son los genocidios cometidos en aquello que, bueno, ya ustedes saben, nosotros arrastramos desde chico cuando nos enseñaron la campaña del desierto y bueno, todo lo que quería mostrarse y se sigue mostrando todavía desde muchos ámbitos educativos como una especie de bienhacer en favor de la patria, el conquistar territorios ajenos en manos de salvajes. Y por supuesto el mayor de los hechos ocurridos en cuanto a su significación territorial en la Argentina o en lo que luego fue la Argentina, que fueron los genocidios cometidos por los colonizadores cuando llegan a estas tierras. Bueno, todo aquello no nos fue enseñado como genocidio y está costando mucho, pero por suerte se va avanzando para la comprensión de que aquellos hechos efectivamente son los hechos genocidas que tenemos que enseñar a nuestros menores, a nuestros hijos y también a nuestros mayores, porque nuestros mayores fueron educados bajo aquellos conceptos al igual que nosotros. Tal vez tengamos más terreno fértil para desarrollar el concepto del genocidio con lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar. Allí ayuda mucho la presencia, digamos, tanto de los juicios por delitos de lesa humanidad como la militancia de los organismos de derechos humanos y de muchos otros actores de la sociedad civil que han insistido con la calificación de genocidio para lo sucedido en el periodo 74-83. Y digo 74-83 porque también hay hechos de genocidio en el periodo 74-76. ¿Y qué importancia tiene que nosotros avancemos en la discusión y en la difusión y en la comprensión de que aquí
han ocurrido genocidios. Tal vez para muchos irnos tan lejos no sirva más que como una reivindicación histórica de la verdad y digan, bueno, será para corregir los libros de historia que tenemos que hablar del genocidio cuando llegaron los españoles, o tenemos que hablar del genocidio cuando el ejército argentino, y mucho más que el ejército argentino, salió a la llamada conquista del desierto cuando debió llamarse crímenes del desierto, que además no era desierto, porque ese es otro término en el cual nos quieren involucrar, ¿no? Es decir, como que era un desierto y había que conquistarlo, y no era un desierto, eran lugares que estaban habitados. Pero el último, digamos, de los genocidios que tiene más trascendencia en la Argentina, que es el ocurrido durante la última dictadura cívico-militar, aún no ha servido, aún con la potencia que tiene, porque ha calado en toda la sociedad lo ocurrido, por lo menos en gran parte de la sociedad, para repudiarlo, pero sin embargo aún no ha tenido la potencia suficiente como para que la Argentina en su código penal tenga el delito de genocidio. Y acá bien lo rescata Patricio en el libro cuando cita al juez Rafecas, que ahora está muy mencionado, cuando el juez Rafecas dice, bueno, uno de los inconvenientes que tenemos para poder hablar con mucha más agilidad y posibilidad de extendernos mucho más en el diálogo sobre de qué se trata un genocidio, es que en la Argentina, aún con los genocidios ocurridos y aún con el genocidio último, el que tenemos más cerca, no tenemos incluido en el Código Penal el delito de genocidio. Y esta es una gran deuda de la democracia, que no es menor, y que además estamos en deuda frente a otros países latinoamericanos que sí lo han incluido. Bolivia incluyó en su Código Penal el delito de genocidio. Colombia incluyó en su Código Penal el delito de genocidio. México incluyó en su Código Penal el delito de genocidio. Y muchos se preguntarán, pero bueno, ¿qué hay de no tenerlo? ¿Qué pasa si no lo tenemos? Bueno, es que si no lo tenemos, como todo lo que está tipificado en un código penal sobre lo que es bueno y lo que es malo y lo que es punible y lo que no es punible, es un concepto que si no figura, si no consta, para los jueces, para el derecho y para gran parte de la sociedad, no es un hecho condenable. Esto es una enorme contradicción, ¿no? Haberlo sufrido, pero no tenerlo penalizado. Haberlo sufrido, pero no tenerlo estudiado, porque cuando uno lo incluye en el Código Penal pasa a ser objeto de estudio. Pero bueno, es una gran deuda que ojalá lo más pronto posible logremos resolverla, que nuestros legisladores incluyan en el Código Penal el delito de genocidio, que además la sociedad pueda hablar de genocidio, y pueda hablar de genocidio para que nunca más ocurra. Porque está bueno que los genocidas que cometieron los delitos de secuestro, tortura, robo, allanamientos, apropiación de menores, etcétera, está bueno que sean juzgados y que sean condenados. Pero mejor estaría si en las sentencias se estableciera que esos delitos fueron cometidos como parte de un genocidio, para poder tener la comprensión completa de lo ocurrido. Y aquí les quiero contar que, bueno, en eso estamos teniendo dificultades, ¿no? Los abogados, las abogadas que estamos en las causas de lesa humanidad, nos está costando muchísimo, muchísimo que los jueces incluyan, aunque sean los fundamentos, diciendo, bueno, estos delitos fueron cometidos en el marco de un genocidio. Y bueno, hoy iba a estar acá, pero se tuvo que ir el juez Rosansky, que es uno de los poquitos jueces en la Argentina, él es un juez de La Plata, que empezó a incluir en las sentencias por delitos de lesa humanidad en estos últimos años la concepción de que todo esto ocurrió en el marco de un genocidio y empezar a condenarlos. Claro, me acota acá bien Patricio, que en la sentencia del que es un genocida que todavía vive, ahí, digamos, se empezó a mover un poco la estantería y la justicia empezó a incluir el concepto de genocidio en su sentencia.
Esto fue hace 10 años, me acota Patricio, y bueno, es una buena senda que se empezó a caminar, pero que no la caminaron todos. El Tribunal Oral de Paraná, por ejemplo, avanzó un poquito más y dijo: estos delitos fueron cometidos en el marco del segundo genocidio que ha sufrido la Argentina, haciendo referencia al primero, aquel desarrollado por Roca y todos sus cómplices, y que por supuesto merece ser registrado en una sentencia judicial, aunque ya no los podamos juzgar a los autores de esos crímenes. Pero por ejemplo, la mayoría de los jueces todavía se resiste. Yo acabo de tener una sentencia la semana pasada en Capital por el juicio de la Comisaría 28 de la Capital Federal, donde secuestraron, torturaron, y esto queda en Barracas, en el barrio de Barracas, en la capital, a un militante político en el año 1976, y al pedir que se los condene por desaparición forzada en el marco de un genocidio, los 3 jueces que votaron distinto, pero los 3 jueces volvieron a rechazar el concepto del genocidio agarrándose de una cuestión formal. La cuestión formal es que la tipificación del delito de genocidio de manera internacional, es decir, cuando Naciones Unidas proclama el delito de genocidio, dice el exterminio de un grupo y no pone un grupo político, es decir, un grupo nacional, un grupo religioso, un grupo étnico, un grupo racial, y no puso el grupo político. Entonces, de eso se agarran hoy los jueces para decir: ah, no, como no pusieron grupo político y lo que ocurrió en la Argentina es el exterminio de grupos políticos, por lo tanto no hay genocidio. Pero bueno, esa es la discusión que tenemos hoy, y por eso es importantísimo que logremos de aquí en adelante que se incluya en el Código Penal la figura de genocidio, y que se la incluya también expresamente con el grupo político. Porque más allá de que nuestros argumentos nosotros decimos todo genocidio es un genocidio político, es decir, cuando a los genocidas se les ocurre que el enemigo es un grupo religioso, están tomando una decisión política, están diciendo: bueno, aquí todo el que practica la religión judía hay que exterminarlo. Cuando dicen y configuran al enemigo como un grupo étnico o racial, cuando dicen: bueno, aquí hay que exterminar a todos los que son de raza negra, están tomando una decisión política y están actuando como grupo político. Pero bueno, estas son las cuestiones finas y tramposas que el derecho tiene en todo el mundo, y que genera este enorme problema, que es que en la Argentina todavía no podamos tener mayoría de jueces, todavía son minoría los jueces que están en sus sentencias, aunque sean los fundamentos, colocando las palabras: bueno, todo esto que ocurrió en los 70 fue en el marco de un genocidio. Y el aporte, bueno, del libro de Patricio, que desarrolla bien tanto los conceptos, como habló Eli, los marcos políticos, sociales en los que ocurre la discusión mundial sobre el tema del genocidio, los orígenes, las interesantes discusiones allá por los finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a lanzar en el mundo jurídico la idea del genocidio, y traerlo a hoy, porque es importante que hoy también se discuta, porque hoy aparecen esas semillas, como bien lo dice en el libro, poniendo otros ejemplos, Patricio, ejemplos históricos, pero hoy aparecen semillas de lo que mañana puede convertirse en un genocidio. Y estemos muy atentos y estemos muy bien preparados para la discusión y el debate en cualquier lugar, en el colegio, en las universidades, en el supermercado, en el almacén, en las reuniones de familia, porque cuando la Argentina entra con esta semilla de los linchamientos, la semilla de matar al delincuente, de matar al que robó, de matar al que está cometiendo un delito violando la propiedad privada o metiéndose con la propiedad privada, esa pequeña semilla que empieza a instalarse en la discusión y en la conciencia
de mucha gente, que es esa especie de hay que matarlos, es el inicio de un genocidio. Ese es el inicio y fue el inicio de todo genocidio. Esa frase que se expresó en todas las sociedades del mundo con adjudicarse esa voluntad de hay que matarlos, fue usada así para la comisión de todos los genocidios. Hay que matarlos a los judíos, hay que matarlos a los homosexuales, hay que matarlos a los comunistas, hay que matarlos a los subversivos. Y esa semilla que nacía con un hay que matarlos, es la semilla que también hoy hay que discutir para que no avance, para que no se coloque una semilla más de ese discurso tremendo. Hoy hay países donde esto que estamos escuchando hoy se ha convertido en una cuestión masiva. Filipinas tiene 1.500 hoy, Filipinas tiene 1.500 homicidios cometidos en la figura del linchamiento al delincuente. 1.500 cometidos en estos últimos años. Es decir, 1.500 hechos de carniceros como el de acá o el médico acá. 1.500 en estos últimos años. Imagínense si eso crece, pero no por la cantidad, porque uno no tiene que valorar la cantidad, sino porque se extiende. Porque el 1.500 se va a transformar en 1.501, y en 1.502, y 3, y 4, y 5, y se convierte en imparable. Y el imparable es lo que le da la justificación a los que quieren seguir cometiéndolo. Entonces, frente a esta realidad, no solo para lesa humanidad, sino también para lo que ocurre en la vida cotidiana, el aporte de estos libros, el aporte de estas mesas, el aporte de quienes, como Patricio, recorre buena parte de Buenos Aires y también de la Argentina, llevando este libro y llevando esta palabra de motivación para que comprender, estudiar y poder tener los fundamentos para esa discusión que a veces es difícil y se hace pesada con mucha gente, ¿no? Para la comprensión de que no podemos en la humanidad tolerar ni un solo genocidio más, y que la manera de frenar los genocidios es precisamente conociéndolo, conociendo el horror que desataron, conociendo el mal que le hicieron a la humanidad y conociendo que no somos nosotros quienes tienen que decidir sobre la muerte o la vida de otra persona. Así que Patricio, gracias a ustedes por la atención y bueno, abiertas a las preguntas que quieran hacer.